Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos hoy a esta pequeña plática acerca de las fases de un proyecto de Six Sigma. Yo me llamo César Carreón, soy director de Solma y en esta sesión vamos a hablar brevemente acerca de qué es un proyecto de Six Sigma, cuáles son sus principales fases, para qué nos sirve y por qué es importante conocer esta metodología. Bueno, hay que hacer algunas aclaraciones. A mí siempre me preguntan, oye, es que entonces cuando empezamos a platicar de Six Sigma ya todo tiene que ser con estadística. No es cierto. Esta es una herramienta para cierto tipo de problemas que tienen que ver con la eficacia de un proceso. Hay herramientas que me ayudan para optimizar la eficiencia de un proceso y hay herramientas que me ayudan a diseñar manufactura. Por ejemplo, cuando yo utilizo el diagrama de flujo, el AMEF-BDA, el plan de control, las instrucciones de operación, estoy diseñando manufactura. Eso es parte de las Core Tools, lo que vemos en la etapa 3. Si por el contrario mi problema es que me tardo mucho en cambiar de modelo o también que me quedo sin material, bueno, pues si me tardo mucho en cambiar de modelo, pues yo puedo utilizar la herramienta de SMED como parte de Lean Manufacturing. Si me estoy quedando sin material, puede ser que utilizar la ruta de materiales en conjunto con un Kanban de reposición y de producción me pueda ayudar para mejorar mi indicador de disponibilidad. Ahí estamos hablando de puras cosas de Lean Manufacturing. Al final del día, una de las cosas más importantes es saber si quieres optimizar la eficiencia o la eficacia de un proceso. Y la diferencia entre eficiencia y eficacia es muy sencilla. Cuando hablamos de eficiencia, y a mí siempre me gusta ponerlo de la siguiente manera, cuando hablamos de eficiencia, nosotros tenemos que hablar de la relación entre el resultado y los recursos que usaste. Eso es eficiencia. Y cuando hablamos de eficacia, es el grado de cumplimiento de un objetivo. El cumplimiento de un objetivo. Esto digo lo siguiente, a mí yo no soy tan fan de mezclar la metodología de Lean Six Sigma. De hecho, yo siempre he sido partidario de que, bueno, son herramientas para temas diferentes. Yo sé que mucha gente dice, no, es que Lean es una metodología y realmente no es Lean, realmente es Toyota Production System y eso es una filosofía de trabajo y Six Sigma es más allá de herramientas. No me voy a meter en ese debate filosófico en esta ocasión. Ya en algún otro momento, si quieren que hablemos al respecto, con gusto lo podemos hacer. Sin embargo, me voy a meter a nivel piso, que es donde la mayoría de las veces a nosotros nos toca trabajar. Yo entiendo que esto tiene que ser iniciativas apoyadas por parte de la alta dirección y que la misma alta dirección nos diga cómo tenemos que empezar, cómo hacer el deployment. Esto tiene que ser parte de un modelo de mejora continua. Esto es parte de una iniciativa de excelencia operativa en la planta. De eso estoy totalmente de acuerdo, pero no vamos a hablar de eso. Entonces, hablábamos que la eficiencia es la relación entre el resultado y los recursos que usamos y la eficacia es el grado de cumplimiento de un objetivo. Cuando hablamos en temas de eficacia es cuando nos tenemos que remitir a temas de Six Sigma. De hecho, uno de los puntos claves en la metodología de Six Sigma es conocer cómo está nuestro proceso. Caray, ¿a qué hablas con conocer cómo está nuestro proceso? Pues claro, vamos a ver las fases de la metodología y luego te voy a explicar por qué es importante conocer este apartado. ¿Ok? De entrada, uno de los puntos importantes que me gusta platicar primero es que tienes que saber qué tipo de problema tienes y qué tipo de distribución estás utilizando, porque a veces creemos que Six Sigma es nada más para puras cosas que mido y no es así. Cuando hablamos de la metodología de Six Sigma, primero estamos hablando de que quiero optimizar la eficacia, es decir, quiero mejorar el cómo cumplo con alguna especificación. ¿Ok? No estoy cumpliendo con un espesor, no estoy cumpliendo con una concentricidad, no estoy cumpliendo con un diámetro, no estoy cumpliendo con algo. Pero es una especificación, es algo que está en un dibujo, es algo que es una característica que me pide mi cliente. Bueno, eso es una de las formas en las que podemos optimizar eficacia, porque también depende del tipo de distribución que esté analizando. Lo que te dije de no cumplir una especificación, estoy hablando de una distribución normal. Una distribución normal es que la mayoría de los datos se agrupan alrededor del centro. Por ejemplo, voy a hacer aquí un ejemplo para que quede un poquito más claro.
Si yo le pido datos aleatorios a Minitab y le pido 50 con un promedio de 100 y una desviación estándar de 1, y yo creo un histograma de aquí con la tendencia, si te fijas, se forma una curva normal. ¿Qué quiere decir una curva normal? Que la mayoría de los datos se agrupan alrededor del centro. De hecho, esto lo podemos ver por ahí de una forma muy sencilla. Aquí tú le puedes agregar, y voy a agregar las líneas de referencia, la línea de referencia de la media, y luego me voy a ir una desviación estándar a la derecha, otra desviación estándar a la derecha y otra desviación estándar a la derecha, para tener 3 desviaciones estándar para un lado y 3 desviaciones estándar para el otro. Entonces voy a poner 100, 101, 102 y 103. Y fíjate cómo se ve cuando pongo también líneas de referencia para el otro lado. Voy a poner 99, 98 y 97. Y si te fijas, aquí podemos ver claramente que la mayoría de los datos se agrupan alrededor del centro. De hecho, el 66.7% de los datos están alrededor del centro, más o menos una desviación estándar, que en este caso yo puse una desviación estándar de 1. Y el 99.7% de los datos están en más o menos 3 desviaciones estándar. O sea, en este ejemplo, de 97 a 103. Esa es una distribución normal donde la mayoría de los datos se agrupan alrededor del centro. Este es un ejemplo típico, por ejemplo, si yo estoy evaluando el espesor en un proceso de pintura, yo puedo conocer su media y su desviación estándar, y a través de esto yo puedo conocer primero cómo es mi proceso. Un punto clave que a veces se nos olvida es que tenemos que empezar a investigar acerca de la desviación estándar. Si yo reduzco la desviación estándar a la mitad, voy a tener un proceso distinto. Ojo, aquí no estoy hablando todavía de ningún cumplimiento. Ningún cumplimiento. Voy a remover las líneas de referencia y voy a hacer digamos, ¿cómo sería si yo estuviera comparándolo con alguna especificación? Yo aquí le agregué estas partes, voy a agregarle como si fuera la especificación. Imagínate que a mí me están pidiendo tener una especificación que vaya de 98 a 101. Esta es la especificación. Olvídate lo que platicamos ahorita de lo de desviación estándar y todo esto, 99.7. Ahora sí estoy poniendo una especificación. Uno de los puntos claves cuando hablamos de una distribución normal es saber en qué estado está mi proceso. Y yo puedo tener 4 estados diferentes. Puedo tener un proceso que sea capaz y no centrado, como este caso. Yo tengo un proceso que no es capaz y no está centrado. ¿Cómo sé que no es capaz? Fíjate la desviación estándar. La desviación estándar es de 1. Y como tengo 3 para un lado y 3 para el otro, todo mi ancho de proceso mide 6. Mi ancho de proceso completito mide 6. Si yo quisiera meter ese ancho de proceso que mide 6 en una tolerancia que mide 101 más 98 entre 2, que mide, estamos hablando de 98, 101, 99, 100, 101. Tengo un ancho de proceso de 6 y tengo una tolerancia de 3. Claro que no va a caber. En este caso, yo puedo ver claramente que mi proceso pues no está centrado porque su media, voy a poner su media, que ya dijimos que era 99.5, y voy a añadir la línea de referencia de la media. Aquí está. Aquí yo puedo ver que mi proceso no está centrado porque mi media es de 100 y la media de mi tolerancia es 99, o más bien el centro de mi tolerancia es 99.5. Mi proceso no está centrado ni es capaz. Ahora, ¿cómo se vería este mismo proceso si estuviese en otro estado? Por ejemplo, voy a poner 99.5 con la misma desviación estándar y lo voy a poner a C3. Y voy a hacer un histograma
Y voy a poner esto aquí. Y ahora voy a añadir las líneas de referencia que puse ahorita. Acuérdate que en el histograma pasado yo tenía mi especificación de 98, tenía mi especificación de 101 y tenía el centro de mi spec de 99.5. Añadamos las líneas de referencia, 98, 99.5 y 101. Y mi media me salió aquí. Puedo ver que mi proceso no está centrado. Mi desviación estándar es de .762. Algo está raro, déjame ver. Random data se me hace que los puse mal. Una disculpa. Está calc, random data. Vamos a ver si los puse bien. 99.5 y 1. Ah, no, pues sí. Me está dando más o menos lo mismo. En C3, 50. Media 99.5. Desviación estándar de 1. Qué raro. Me dio algo diferente. Vamos a hacerlo. Me debe dar una desviación estándar de 1, teóricamente. No sé por qué me dio 0.75. Ándale, ahora sí. Algo había estado raro. Creo que algo le puse mal ahorita. Y vamos a añadir las líneas de referencia que quedamos. 98, 99.5 y 101. Ahí está. Mira, en el primer estado de mi proceso, tenía un proceso que no está centrado ni es capaz. En el segundo, tengo un proceso que está centrado pero no es capaz. Ahora voy a hacer un tercer estado para ver si más o menos nos queda un poquito más claro. Este es no centrado y no capaz. Este es centrado y capaz. Puedo tener otro, que sería que mi proceso fuera capaz pero que no fuera centrado. ¿Cómo se vería un proceso capaz pero no centrado? Vamos a verlo a continuación. Se vería de la siguiente manera. Haz de cuenta que yo tengo una media de 98.5 y una desviación estándar de 0.25. ¿Ok? Voy a ponerlo en C5 y voy a hacer un histograma otra vez. Gráfica histograma with fit, pero de C5. Y voy a añadir las mismas líneas de referencia que añadí ahorita para comparar procesos. Muy bien. 98, 99.5, 101. Ah, caray. Fíjate. Aquí yo tengo un proceso. Si yo multiplico la desviación estándar de 0.25 por 6, me da 1.5 de ancho de proceso. Teóricamente sí cabría, porque mi tolerancia es de 3. O sea, mi proceso sí es capaz, pero el problema es que no está centrado. Tengo un proceso que es capaz, pero no está centrado. En el ejemplo anterior, tenía un proceso que es centrado, pero no es capaz. Y en el primero, tenía un proceso que ni es capaz, ni está centrado. ¿Cuál sería mi ideal? Mi ideal sería tener esto. Y vamos a ver cómo se vería. Hacemos otro histograma para entenderlo un poquito mejor. Con ajuste. Y ponemos nuestras líneas de referencia. Ustedes no se preocupen. Ahí la llevamos. Miren. Dijimos 98, 99.5 y 101. Ahí está. En un proyecto de Six Sigma, llevamos de un proceso así a esto y luego a esto. Pero para poderlo hacer, tenemos que ir por fases. De hecho, yo puedo convertir esto utilizando la estadística inferencial para saber cuántas partes por millón sacaría mi proceso. A partir de utilizar subgrupos racionales y entender la desviación de mi proceso, haberla reducido, y al utilizar la estadística inferencial yo puedo saber exactamente cuántas piezas malas pudiera tener, cuál es mi nivel sigma, y eso se convierte al final de cuentas en piezas que tiro o que no tiro para mi cliente. Entonces,
Hablamos un poquito de las fases, porque aquí nada más hablé de distribución normal. También tengo la posibilidad de tener un proyecto de distribución binomial. ¿Qué es distribución binomial? Distribución binomial es cuando tengo piezas de pasa o no pasa. Cuando estoy contando artículos defectuosos, y también puedo tener nivel sigma. O sea, si tú tienes un problema porque piezas salen malas de tu línea y tú no estás midiendo, sino más bien son características de atributo, tú puedes utilizar la distribución binomial para poder hacer un proyecto. Pero si estás utilizando o estás contabilizando defectos por artículo, utilizamos una distribución que se llama de Poisson. Los tres son posibles tipos de proyectos de Six Sigma que puedo hacer. Y en los tres estoy optimizando la eficacia. Yo ahorita nada más puse un ejemplo de normal, pero también se puede hacer de eso. Ahora, ¿cuáles son las fases? Pues para que quede un poquito más claro qué es lo que queremos hacer. Primero en la fase de definir. En la fase de definir, y cuando hacemos un proyecto de Six Sigma, yo siempre le llamo que es como si estuviéramos cribando. Como le hacen los albañiles, los maestros albañiles que van cribando la arena, nosotros hacemos lo mismo. Pero en la fase de definir, lo que vamos a hacer primero es eliminar que la solución sea obvia. Y fíjate, aquí yo sí concuerdo mucho con la gente que es entusiasta del Toyota Production System y del Lean Six Sigma y de todo eso. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo con ellos. Porque dicen, oye, es que no, la gente que hace Six Sigma luego quiere hacer un diseño de experimentos y ni ha ido a piso. Totalmente de acuerdo, tienen toda la razón. Antes de querer utilizar la estadística, tenemos que descartar que la solución sea obvia. ¿Qué quiere decir una solución obvia? Que a lo mejor era un problema que si tú vas y caminas el proceso te das cuenta que hubo un cambio. ¿Un cambio en qué? Un cambio en el proveedor, un cambio en la máquina, un cambio en el operador, un cambio en los parámetros de proceso. O sea, cuando tú empiezas a utilizar una herramienta, la primera parte del DMAIC, definir, descartas que la solución sea obvia. Entonces, vas y caminas el proceso, haces un diagrama Swimline de carriles, haces un diagrama de flujo, haces un diagrama CIPOC y descartas que la solución sea obvia. ¿Ok? Es lo que vas a hacer en la etapa de definir. Tú no puedes pasar a la siguiente etapa si no sabes si la solución es obvia o no. ¿Ok? Después, ya que digo, la solución no es obvia, o sea, es decir, no hay cambios en el proceso. Ya fui, caminé el proceso, ya junté un equipo multidisciplinario, ellos me dijeron que está funcionando bien y que está funcionando normal. Vamos a la siguiente etapa. En la etapa de medir, nosotros podemos utilizar normalmente, depende de qué tipo de, ahora sí que de qué tipo de datos tengas. En la etapa de definir, defines qué tipo de datos tienes. Si son datos de variables y va a ser de distribución normal, si son atributos y va a ser binomial o va a ser de Poisson. Entonces, en este ejemplo decimos, imagínate que estamos hablando de datos de variables. En la etapa de medir, yo le digo que son tres cosas principales. Primero tengo que ver la calidad de mis datos y esto lo hago a través de un estudio de Gauge RIR. En este caso voy a hacer uno cruzado con los números de parte, los operadores y las medidas. Y a través de esto, yo ya puedo conocer cuál es el porcentaje de variación del estudio en el Gauge RIR y la cantidad de categorías. Aquí en este ejemplo, yo no puedo confiar en los datos. La gente que me está diciendo no sabe medir, no están midiendo bien. Y lo puedo ver aquí, porcentaje de variación del estudio del 75.63 y una sola categoría. Básicamente para ellos todas las piezas son iguales. Es una parte de lo que haría. Después de medir la calidad de mis datos, tengo que ver si mi proceso es estable. ¿Cómo sé si mi proceso es estable? A través de las gráficas de control. En este caso voy a utilizar una de subgrupos para C5 con un tamaño de subgrupo de 5 y voy a pedir las pruebas de control estadístico. Es importante hacer la aclaración que aquí estamos hablando de subgrupos racionales. O sea, subgrupos racionales. No estamos hablando de tamaños de muestra ni para diseños de experimentos, ni de tamaños de muestra para pruebas de hipótesis, ni de tamaños de muestra para inspección recibo a través de una tabla militar, una QL. No estamos hablando de ninguna de estas cosas. Un subgrupo racional es una foto del proceso en un momento dado y se caracteriza por tener un tamaño de muestra y una frecuencia. Cada cuando tengo que cambiar de subgrupo racional, cada que hay un cambio en mi proceso. Y es una combinación de los elementos con los que trabajamos. ¿Ok? Bueno, ya que tengo esta parte del subgrupo racional y que veo que mi proceso es estable, que en este caso no lo es, haría
un análisis de capacidad, que en este ejemplo voy a irme con el six-pack directo para explicar todo rápido. Y voy a poner un tamaño de subgrupo de 2 con 98 y 101 y voy a pedir que me den el nivel sigma, nada más para poderles explicar un poquito de qué es lo que veríamos. Porque no nada más tengo que ver esto, tengo que ver estabilidad, tengo que ver que mi proceso sea normal y tengo que ver que mi proceso sea capaz. En el ejemplo que estoy viendo, la prueba de normalidad, mi proceso sí es normal. Las gráficas de control, mi proceso sí es estable. No me presenta ningún error de control estadístico. A ver, déjame ver si puse las pruebas, porque creo que no las puse. No, de hecho no las puse las 8. Ahora sí. Pero no hubo problema con ninguno. Y también aquí puedo ver si mi proceso es capaz y la respuesta es... No está centrado, pero sí es capaz. Es el proceso que ya vimos. Ok. Con esto ya tengo mi línea base, con esto ya tengo la parte de medir. Si yo estuviera hablando de atributos, también puedo hacer un estudio de gauge RR de atributos. ¿Ok? En la parte de analizar viene la parte interesante, porque yo ya tengo mi línea base de mi proyecto. En analizar yo tengo que escoger cuáles son las entradas que realmente me afectan a la salida. Y puedo hacerlo a través de métodos cualitativos, puedo hacerlo a través de métodos cuantitativos o puedo hacerlo a través de métodos de análisis gráfico. En métodos de análisis gráfico puede ser que yo haga algún box plot o que yo utilice histogramas incluso. En métodos de pruebas de hipótesis puedo hacer que yo haga una ANOVA, puedo hacer que yo haga una prueba de one sample t, two sample t, depende de lo que esté analizando. Y la idea es que yo pueda utilizar la estadística inferencial para determinar si una entrada es o no significativa en mi proceso. Y en la parte de analizar cuándo se termina, cuando ya tengo las entradas que realmente sí me afectan. ¿Cuáles pueden ser? Ya me di cuenta que lo que más me afecta a la salida de mi proceso, que es el espesor en la pintura, es la presión y es el tiempo de ciclo y es el porcentaje de catalizador. Ok, ya tengo esas 3 entradas. Vámonos a la parte de mejorar. ¿Qué en mejorar haríamos por ahí? Algo parecido a un diseño de experimentos para poder determinar cuál es la mejor combinación que me da un mejor setting a mi proceso. ¿Ok? Digo, yo sé que esto es muy rápido, estoy contra el tiempo, de hecho, porque ya me acabé los minutos que les había dicho y no quiero que salgamos tarde. Aquí ponemos los factores, en este caso dispensador y el producto. Y aquí ponemos MJ1, XJ2, y tenemos que poner concentrado, y tenemos que poner regular, y luego tenemos que poner las salidas, perdón, las respuestas, el peso. Aquí no voy a meter a detalle con lo de los residuales porque sí tendría que explicarlo, lo de los términos iguales y las interacciones, pero voy a hacer algo rápido. Vemos qué tan bueno es el modelo. Vemos también en el Pareto cuáles factores son significativos o no. Esto también lo vemos a través de los valores P. Y luego ya nos vamos al optimizador de respuesta para conocer, pues, cuál es la combinación que me maximiza la cantidad de gotas que deja en mi dispensador de gotas para los ojos. Y ya me dice que es el MJ1 y concentrado. Bueno, esto sería mi etapa de mejorar. Ojo, no nada más es a través de un diseño de experimentos. Puedo hacer un análisis de regresión o puedo hacer otras técnicas, incluso también una parte de prueba de hipótesis para validar lo que dije. La etapa de mejorar se termina cuando yo digo, a ver, tenemos que controlar estas entradas y este es el setting de cada entrada. Perdón, la parte de mejorar. Ya con eso puedo pasar a la parte de controlar, que ahora sí, si ya dije que voy a utilizar control estadístico, ¿cómo se va a volver eso el nuevo estándar? Aquí lo ideal sería que tomáramos el plan de control y que definiéramos cuáles son los nuevos controles y dónde van a estar. El plan de control incluso me habla de tamaño de muestra y frecuencia, si te fijas, y método de control. O sea, está hecho para que hagas un proyecto de Six Sigma y luego plasmes tus cambios ahí. Lo importante es que lo que yo no quiero que pase es que termines el proyecto de Six Sigma, resulta que Celso, que es el Greenbelt, se va y ya no le dejó el proyecto a nadie. Al mes regresa y ya no se está haciendo nada de lo que dijo que se iba a hacer. La etapa de controlar, aparte de validar los beneficios económicos, es muy importante que se consideren también los cambios operativos que se tienen que hacer. Entonces, amigos, esto fue un poquito acerca de la metodología de Six Sigma. Digo, realmente
las fases de cada parte del proyecto es bien importante que tengas en la cabeza que estás escribiendo un resultado. Y lo importante es que aprendas en el cómo estos resultados nos ayudan para poder tener una mejor respuesta en mi salida. Y no todo es con Six Sigma y no todo tiene que ser con estadística. ¿Ok? Si te interesa aprender esto un poquito más a detalle, te invito a que nos acompañes a nuestra certificación que vamos a tener de Greenbelt. Van a ser 11 sesiones. Estamos aquí vamos a empezar por aquí ya mero. El 7 de marzo. Ya nos quedan pocos lugares, gracias a Dios. Incluso si te inscribes a través de nuestra tienda en solmasoluciones.com, te podemos regalar una playera en un mousepad si pagas en una sola exhibición y te la mandamos directamente a tu casa. Son 11 sesiones de 6:30 a 10 de la noche, los lunes, martes y miércoles, y luego lunes, martes y miércoles para poder terminar pronto. Entonces, pues bueno, esto fue un poquito acerca de la metodología de Six Sigma, cómo nos ayuda la estadística, que no todo es a fuerza con diseño de experimentos y que tienes que saber qué tipo de problema utilizar antes de querer hacer algo. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas y que compartas. Y si tienes alguna pregunta o duda, no olvides dejarla en la caja de comentarios si estás viendo este video después, o bien en nuestros grupos de WhatsApp para cualquier duda o aclaración. Gracias, te llamo César Carrión. Bueno, hablo contigo, César Carrión, y te deseo que pases una excelente tarde. Feliz inicio de 2020. Hasta la próxima. Bye bye.